Lo que vamos a ver hoy, se me olvidó, buenos días México, buenas madrugadas Chile, buenas mañanitas Alemania. No sé si Claudia va a seguir, pero ya veremos. Eh, bueno, ahora sí, vamos a retomar el libro desde donde nos quedamos. Híjole, sería muy bueno, creo yo, que si pudiera estar Octavio, ojalá aparezca, porque Octavio y Alejandra vamos a necesitar hoy mucho esfuerzo para algunas cosas, algunas precisiones que voy a hacer. Hola, pescado. Con tu compu que te oyes como robot. Vamos a empezar entonces. Retomamos desde donde nos quedamos la clase anterior. Bueno, ya veníamos, digamos que lo último que hipotetizamos la clase anterior es esta cuestión de si se puede definir al hombre platónico como un imitador, ¿no? Esa es la cosa en la que estábamos. Entonces, lo decimos porque en algún momento él está hablando de restringir la narración, ¿no? ¿Por qué? Justo por eso, ¿no? Porque dice que la narrativa se, se imita. Vamos a sostenernos en esa línea, vamos a trabajar sobre esa línea y, eh, y bueno, avanzaremos un poco en un sentido más filosófico. Me gustaría hoy transmitir en Facebook. Ah, vamos a ver si con eso atraemos más beneficios para nuestro seminario. Hoy transmito en Facebook, espero que no les moleste. ¿Ya quitaron el transmitir en vivo? No, ahí está. Mis cosas. No quiero filtros. Muy bien. Ahora voy a transmitir hoy en Facebook porque quiero ver si ganamos un poco más de público para nuestra chamba. Entonces, buenas noches a los que vengan o se den cuenta que estoy transmitiendo en Facebook. Listo. Bueno, entonces lo que quiero que tratemos de hacer hoy es ver si podemos seguir esta línea teórica platónica en la que creo que hay. Miren, lo había dicho en las semanas anteriores así, como que hay una definición de hombre en Platón y que es relativa a la imitación, pero creo que hoy puedo precisar un poquito más la cosa. Tal vez más que una definición de hombre, podamos hablar de una cualidad que podría parecer propia a Platón. Ahí está el Octavio. Muy bien. Buenas noches, Octavio, donde quiera que estés en el mundo. Entonces, ya saben, ¿no? Las últimas sesiones hemos trabajado así. Leo el texto que yo escribo y vamos comentando algunas cositas, ¿no? Lo más que podemos precisar. Entonces, regresamos a la cuestión de la imitación en el relato, o el relato como una manera de regular lo imitado. Ahí está Octavio. Entonces dice, lo inmediato es terminar ya con el ordenamiento de lo que debe o no ser relatado. ¿Se acuerdan? Esto ha sido como lo planteado una y otra vez por Sócrates en el texto, ¿no? ¿Qué es lo que sí y qué es lo que no se debe relatar? Ya quedó más que explícito que no debe hablarse con mentiras ni hacer que los dioses parezcan menos perfectos de lo que son, ni que son causantes de cualquier mal. También se ha puesto a los héroes y a los muertos en el mismo lugar, no como presas de temores o sufrimientos, ni causantes de males que provengan de estados deplorables y poco dignos,
Por ello, la templanza fue la gran cualidad de los guerreros, ¿no? Y no hay que olvidar que esto es lo grande, lo máximo que se está buscando. Pero no que, vamos, que se está buscando producir en el guerrero, pero que al mismo tiempo es lo que se relata, ¿no? Lo que se trata de mostrar en el relato. Pues bien, ahora Sócrates va a hablar del estilo de la narración, ¿no? No de los contenidos, sino directamente de los estilos, para lo que distingue dos formas de realizarla. No leo, me puse acá a leerlo, pero no es necesario. Hagan de cuenta que lo que va a decir es que se puede narrar en primera persona, ¿no? Y se puede narrar en tercera persona. No importa si es poesía o si es una prosa, porque después él va a dar un ejemplo en prosa, él lo va a escribir así. Lo que importa es la forma en la que se narra. Entonces dice, si de pronto estás narrando, ¿no? Y habla en particular de la Odisea, ¿no? Que ocurre o que acontece algo así específico. Y estás diciendo de pronto que el padre de Helena viene y ruega por ella para que la dejen ir y lo tratan mal y todo. Y entonces cuando sale humillado y expulsado y amenazado, implora, ¿no? Ayuda de los dioses para que, para que haya como una venganza por lo que se le acaba de hacer. Y entonces en ese momento empieza a narrar o empieza a correr el poema como si él fuera, como si Homero fuera directamente el que está implícito allí, ¿no? Entonces se cambia de una narración que indica como, como la testificación de lo que sucede a plantearse en primera persona. Bueno, dice, dado que él no estuvo allí, dado que él no es, cuando narra, cuando su narrativa va en primera persona, lo que hace es que se torna hacia lo imitativo, ¿no? Entonces, él imita. Y se tiene que plantear si es propio o no es propio este estilo de narrativa, ¿no? Insisto, da igual si es poema, si es una prosa, ¿no? Si es un relato en sí. Incluso da igual el tipo de poesía. Lo que importa es ahorita evaluar si esta forma es o no conveniente, ¿no? Que es la imitativa. Entonces, no es complicado lo que va a decir. Se trata de la persona en la que se va a narrar. Tercera persona, en el caso de la narrativa simple. Primera persona cuando se habla de la imitación. Lo curioso es que la figura de la primera persona parece una herramienta de la poética para dar énfasis a un acontecimiento. Me volví a poner a leer, pero no lo voy a leer. Sin embargo, Sócrates se niega a esta posibilidad y terminará diciendo totalmente que la opción es la prosa. Él mismo dice, no soy poeta, y se inclina hacia la prosa por el sentido narrativo, ¿no? Es decir, de alguna manera va a ser una mudanza. Insisto, este cacho es como muy simple, pero es importante por ver hacia dónde va. Va a ser una mudanza de la poesía en la que se implican figuras muy concretas, ¿no? Que pueden tener allí a la primera persona. Es que, ¿cómo decirlo? La poesía es canto. O sea, fundamentalmente la poesía es canto. La poesía tiene un sentido sonoro muy específico, ¿no? Entendemos que nosotros vemos que tiene cierta métrica, que tiene cierta rima, pero la lengua misma, ¿no? Por ejemplo, con las declinaciones del griego, es un poco más, ¿cómo decirlo? Más fácil escuchar el canto. No sé si recuerdan lo que nos mandó Octavio, ¿no? La lectura de ese pedacito de la Ilíada, ¿verdad, Octavio? ¿Ahora? ¿Estás pasmado? ¿Sí me estás Sí, oyendo? la Ilíada. Sí, y recordarán cómo se oye, ¿no? O sea, se oye cantado. Evidentemente no como nuestros cantos, ¿no? O sea, no es Michael Jackson cantando Thriller, es otra cosa totalmente, ¿no? Pero entonces, hay algo de lo sonoro que está en juego en la poesía. Cuando se hace este preferir pasar a la prosa, por lo menos para el ejemplo que da, hay una ruptura, hay una pérdida, o sea, se pierde lo musical y entonces se enfoca totalmente en lo que se va a decir y en la forma en la que esto debe ser dicho.
Ujú. La forma en la que esto debe ser dicho es muy simple, o sea, es muy seca. Es una narración del acontecimiento y ya. No implica una emoción, no implica haber estado allí, no implica realmente nada, ¿no? Implica nada más narrar los hechos tal y como se supone que fueron. Esta es la apuesta. Miren, a veces no quiero excederme, pero me da la impresión, no sé si han tenido la oportunidad de hablar con un científico, ¿no? O con estos personajes que tanto resuenan hoy en día y que tanto prestigio tienen, ¿no? Esta gente que se dedica a lo metodológico y a la construcción de conocimiento a partir de lo metodológico. No importa de lo que hablen, es seco, ¿no? Es seco, o sea, es datológico, ¿no? Simplemente esto es así, se ha demostrado que tal, en el experimento tal, tal, y tal, y tal, y tal, y tal, ¿no? O sea, es una sequedad que hace tedioso, tedioso el discurso, ¿no? Más en nuestro terreno, que es el de las ciencias sociales, y concretamente en el de la psicología, esto pasa todo el tiempo, ¿no? Es imposible hablar de lo concretamente humano, es imposible hablar de lo espiritual, dado que simplemente no se puede, ¿no? Porque no es comprobable, no es demostrable, no es medible y bla, 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 ¿no? Entonces, esa sequedad es la sequedad de la narrativa simple, ¿no? Es decir, como que de pronto el conocimiento que se genera a partir de una experiencia sensible básica fuera lo único posible. Uh-huh. Entonces, la narrativa que propone es esta, ¿no? Es decir, que las cosas fueron así y ya. Pero es lo mismo de la experiencia historicista de la escuela, ¿no? Cuando uno va con estos profesores a la secundaria, a la preparatoria, donde cuentan la historia de verdad como un relato con fechas y la batalla de tal y la fregada, entendemos que uno, no sabe a nada, dos, nadie se acuerda de nada, ¿no? O sea, estamos de acuerdo que cuando nos platican, así nos cuenten 6 años la misma Revolución Mexicana o el periodo que va desde la independencia hasta la revolución, nadie se aprende absolutamente nada porque solo son datos, batallas, fechas, ¿no? Es una narrativa que no va a ningún lado. Contrariamente, cuando uno se pone a oír las cancioncitas revolucionarias, se pegan, ¿no? O sea, les aseguro, bueno, a Woody no, porque pues no le toca estar acá, pero les aseguro a todos los que están aquí ahorita conectados, que todo mundo se sabe más la Adelita que todas las pinches batallas de la revolución. Es más, que los nombres de los héroes revolucionarios. Sin embargo, todo el mundo la Adelita sí se la sabe, ¿no? ¿Por qué? Porque simplemente esa es una forma de conservar la memoria de algo, ¿no? Ya todo el mundo sabe que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Y no se les olvida y se van a morir sabiéndose la Adelita. Y en cambio no se van a acordar más allá de Villa o Zapata. Es más, dudo que tengan así bien claro quién fue primero, ¿no? Madero o Carranza, ¿no? ¿Cuál llegó primero y cuál después? Entonces, es un poquito el problema que nos está planteando Platón cuando nos lanza a esta idea de la, de la narrativa, ¿no? De la narrativa como eje. Dice, no podemos implicar las figuras poéticas, es lo que está diciendo, no podemos meter la figura poética en la narrativa porque simplemente puede perder algo, pero no está claro todavía qué, ¿eh? Solamente habla de este sentido de imitación y ya, ¿no? Entonces vamos a seguir. Sócrates dice que el poeta cuando no narra se oculta en su poesía y parece que habla el narrador y no el poeta. Esto no le parece correcto. O sea, lo que no le parece básicamente correcto es que el poeta es que no se responsabilice, sino que no figure como un externo al relato. Eso es lo que no le gusta del poeta, que no esté fuera del relato, que se meta en el relato. Más fuerte lo podríamos decir, ¿no? Que haga experiencia del relato. Es que alguna vez les he dicho por qué odio a los trovadores en general, ¿no? A Joaquín Sabina y todos estos personajes. Ah, porque básicamente no hacen música. Les gusta aventarse sus pinches choros de cómo son galanes o cómo el amor duele
cómo les cae gordo el vecino de arriba. Y da enteramente lo mismo la música que le pongan, ¿no? Entonces por eso maman además, ¿no? Con las guitarras, ¿no? Pues nada más es así, pero da enteramente lo mismo, o sea, no hay una línea que ligue verdaderamente la música de los trovadores con lo que dicen. O sea, podría ser totalmente otra música y sería exactamente lo mismo. Siempre a esto pongo a The Cure, ¿no? El buen Robert siempre nos va a demostrar que sus letras son impecables en relación a la música que hace, ¿no? Es total. Robert Smith es fabuloso en ese sentido. Si la canción es violenta, la letra es violenta. Si la canción es tierna, feliz, la letra es tierna, feliz. Hay algo diferente, ¿no? Hay una ocurrencia distinta, ¿no? Entonces, eh, cuando no hay una implicación del personaje que relata en el relato, entonces hay algo que se pierde, hay algo de la experiencia poética que se pierde. Y esto es lo que dice Sócrates, ¿no? Esto es lo que no, ¿no? Esto es lo que de alguna manera no debemos de permitir y no debemos de tolerar. Jessica sonríe porque su hermana debe estar allí oyéndome hablar mal de la trova, ¿verdad? Y ya te pasmaste con tu risa macabra. Pero bueno, lo que viene entonces es una breve descripción de la imitación en la poética. Finalmente dice que hay dos formas narrativas. La que imita, la que se pone en primera persona y simplemente narrativa, dado que se ubica al narrador en tercera persona. La segunda es la simplemente narrativa, la que implica al narrador en tercera persona. Esto ya hablé. Del lado de la imitación, pone a la tragedia y a la comedia, y se dispone a evaluar si éstas deben permitirse en su república o no. Entonces ya estamos en otro plano, ¿no? Ya se va a meter incluso con el teatro, pero vamos a avanzar un poquito más. Antes de analizarlos detenidamente, él mismo se va a detener de nuevo en la imitación. Sin decirlo del todo, insiste en que los guardianes deberán imitar solo las mejores acciones, pero concretamente habla de la libertad como aquello de lo que estos guardianes deben ocuparse antes que nada y especializarse en ello. La imitación llega en segundo lugar, pero solo puede permitirse en el sentido dicho antes, cuando apunta a cualidades que hacen mejores a los hombres. Miren, eh, cuando está hablando de la imitación, básicamente dice que el hombre imita, ¿no? Entonces, que lo que se va narrando y lo que se narra constantemente a una persona va a ser lo imitado. Entonces dice que el guerrero número uno no puede andar ocupándose de cosas. Ocuparse de cosas es imitar cosas. Es decir, el guerrero no puede hacer zapatos, el guerrero no puede hacer siembra, el guerrero no puede construir una casa, porque él está especializado en ser guerrero. Si se dedicara a cualquier otra cosa, tendría que imitar el actuar de la otra manera, ¿no? Es decir, imitar el hacer zapatos, imitar el hacer una casa. Y entonces, eso lo haría poco especializado en cualquiera de las otras cosas. Entonces surge como una pregunta. ¿El guerrero imita a ser guerrero? Es muy complicado. Entonces hay que regresarse un poquito a la cuestión anterior. ¿Para qué sirve el guerrero? El guerrero, recordemos que sirve para garantizar la libertad del pueblo, es decir, garantizar que el pueblo no caiga en manos de otros, ¿no? La nación no sea tomada por otros y sometida por otros, y al mismo tiempo debe servir para ampliar el terreno o para ampliar las posibilidades. Eh, ah, este, no me mandes mensajes. Ampliar posibilidades de expansión del pueblo, ¿no? Para que haya más comida, para que pueda vivir más gente. Entonces debe también ser un conquistador, ¿no? Entonces el guerrero por un lado debe proteger y por otro lado debe conquistar. Entonces, lo básico de ese guerrero es garantizar la libertad, sea en el crecimiento de la nación o en el resguardo de esta. Entonces, en la medida en la que está garantizando esta libertad, todo su enfoque, toda su formación, todo lo hecho, debe eh, estar dirigido hacia allá. Entonces, nos preguntamos, ¿qué es lo que imita? ¿Imita al guardián
o imita el sentido que lleva a la libertad. No está aclarado en Platón, ¿no? O sea, no dice que el sentido de la libertad es imitativo, solo dice que debe enfocarse en eso. Y entonces regresa a lo que debe imitar el guardián desde niño. Y lo que debe imitar son estas cosas que lo hacen un ser humano extraordinario, ¿no? Excelente, que es básicamente la templanza y todas las demás cosas, ¿no? Como el honor, la valentía, los detalles que leímos en sesiones anteriores, si se acordarán, ¿no? Entonces, eh, si el guardián va a imitar algo, tiene que ser la grandeza de los hombres y de los dioses. ¿Ok? Eso es lo que tiene que imitar. Y mediante eso es que podrá tener la fortaleza para resguardar la libertad. Ahora, precisamente hace una precisión. Dice que la imitación, esta sí la vamos a leer, página 86. Página 86 del texto de la UNAM. Espero que lo tengamos, excepto Wibi. Listo, déjenme. Si es página 86, subrayado. No, fallé. Me puse mal la página, pero la encuentro rápido. Perdón, no vernos una semana me hace más lento. Dice así, está preguntándole, si recordamos, está hablando con Adimanto, ¿no? Le dice, ¿o no has observado que la imitación, cuando se persevera en ella largamente desde la juventud, arraiga en los hábitos y en la naturaleza, así en el cuerpo y en la voz como en la mente? Es fuerte lo que dice, por el camino al que va, ¿no? Dice, es la página 89. Dice, sí, era 89. Que en la medida en la que la imitación sea constante, dice, que se persevere en ella desde la juventud, y yo digo que desde la infancia, va a arraigar en los hábitos lo imitado. O sea, va a convertir a la persona en eso que imitó. Es, miren, consérvenlo en su mente porque vamos a llegar muy lejos con estas afirmaciones de la imitación. Consérvenlo en su mente porque es muy importante, ¿no? Ahora fíjense, esto lo hago nada más para que se enojen. Viene la segunda mención que hacen las mujeres. No consintamos, pues, proseguir que aquellos de quienes profesamos cuidar y a quienes incumbe el deber de ser varones cumplidos, imiten, siendo hombres, a ninguna mujer, joven o vieja, injuriosa para con su marido o que pretenda rivalizar con los dioses, llena de jactancia por su supuesta felicidad, o que se abandone en la desgracia a quejas y lamentaciones, y mucho menos a la que está enferma, enamorada o con dolores de parto. Ese pequeño detalle es chistoso porque hace enojar más a las mujeres, pero es importante retenerlo porque eventualmente va a decir que son mujeres las que tienen que cuidar a los hijos de la República. Entonces, es, es importante mantenerlo o retenerlo, ¿no? De alguna manera, él está otra vez señalando a las mujeres en este otro lugar. Si se fijan, está dejando el espacio para los varones nada más en cuanto que hablamos de los guerreros. Ahora, les anticipo, más adelante, él va a decir que los mejores de los varones y las mejores de las mujeres deben ser guerreros por igual. Pero más adelante lo veremos, ¿no? Ahora es inquietante porque hace otra vez mención de este tipo de mujeres. Ahora, sí es muy importante los señalamientos que nos da en este punto. Habla de las mujeres con dolores de parto, de las mujeres enfermas y de las mujeres enamoradas. De estas tres, niega, pues, ¿no? Bueno, además de las jactanciosas que dijo arribita,
pero de estas tres niega la imitación, ¿no? Este tipo de mujeres no. Entonces lo que nos está señalando no es a las mujeres en sí, sino un tipo de conducta que atribuye a las mujeres. La rivalización con los dioses y la desmesura. Van a ver porque no es el único personaje al que va a aludir en este momento, ¿no? Eh, el siguiente personaje al que menciona, no sé si quieran que se lo lea, dice nada más, ni tampoco a los esclavos, hombres o mujeres en sus actos serviles, ¿no? Ok, sin enojarnos de más, está oponiéndose a dos formas de obrar en la vida. El exceso en los dos sentidos, en la jactancia, la arrogancia, diría yo, la egolatría, y la lamentación, el drama en la desgracia, ¿no? Y bueno, agreguemos el enamoramiento y el parto y la enfermedad. Del lado de las mujeres. La segunda forma, pero vamos, a lo que, la primera cosa sobre la que me la atención es el exceso, ¿no? Hay que evitar que haya imitación de estos personajes que son excesivos y él por excelencia los ubica en las mujeres. La segunda forma, fíjense qué interesante, porque la segunda forma ya no tiene que ver con el exceso, sino con otra figura social. Dice, la segunda forma es la servilidad. ¿Ah? Pero la servilidad de los esclavos, ahí dice hombres o mujeres. Pero si lo vemos con tantita frialdad, ambos apuntan a la libertad, o sea, estos dos caracteres apuntan a la libertad como oposición a ella, ¿no? Es decir, el carácter excesivo, el carácter entregado a la desgracia, entregado al amor, entregado a lo que sea, eh, no permite la libertad o no permite apuntar hacia la libertad. Por otro lado, el carácter servil tampoco, ¿no? No hay nada más ruin que la servilidad. Creo que siempre lo he dicho, ¿no? Si hay un tipo de ser humano que me enferma, a mí en particular, es el servil, ¿no? Ese que nos enseñan a ser como mexicanos desde chiquitos con el mande, ¿no? Que cada vez está menos arraigado, pero que es súper mexicano, ¿no? Ese mande, esta idea de su merced y patroncito y estas mamadas, ese carácter lo detesto. Miren, ay, es que a veces, digo, ya no quiero detenerme en ejemplos, pero de pronto me acuerdo, ¿no? Fui a comprar unos bambúes el fin de semana pasado y un niño que tenía 13 años, pues estaba chiquito, a lo mejor hasta tenía menos, se ofrece a llevar los bambúes a la camioneta, ¿no? Y entonces los trae en un carrito, yo le ayudé a subirlos porque pues el niño estaba chiquito, yo le ayudé a subir los bambúes y los llevamos a la camioneta. No sé si dice bambúes o bambús, o los bambuses. Entonces los llevamos a la camioneta. Güey, estaba pensando en eso, güey. Yo sé, Octavio, tan predecible soy. Entonces, el niño evidentemente no puede subirlos a la camioneta, pues yo le ayudé a subirlos a la camioneta, le ayudé a amarrarlos, los amarró todo mal, pero cuando dijo, yo le pregunté, oye, ¿cuánto nos vas a cobrar, no? Y dijo, 30 pesos. Dije, bueno, ¿no? Todo el tiempo estuvo así como, ay, jefe, ay, patrón, ay, fíjese, ¿no? Todo así, todo, pues como muy excesivamente amable, ¿no? Muy sumiso. Entonces, bueno, yo ya había pensado en no darle 30, sino los 50 y listo, ¿no? O sea, entonces de repente le doy el billete 50 con la intención de que no me dé los 20 y me dice, faltan 30. Y yo, pues, si habías dicho 30, ¿no? Y dice, pues es que no contemplamos lo de la amarrada. En ese momento uno piensa, cabrones, cuincles, y yo lo subí, y yo hice todo, ¿no? Y entonces dije, bueno, ¿no? Le dimos un billete de 100 pesos y le pedimos los 20 de cambio, ¿no? Pinche chamaco gandaya. Y dice, ¿y mi Navidad? Y empieza a exigir los otros 20 de Navidad. Evidentemente, ya no le dejamos los 20, ¿no? Fue muy molesto. Había unos dones que le estaban aconsejando por allá. Pero el punto es que todo el camino tenía este carácter que me enferma de los adultos, ¿no? Este carácter servil, ¿no? De, ay, patrón, ay, ¿qué necesita? Ay, pero yo dije, bueno, es un niño, o sea, no me puede cagar la madre un niño.
bueno, me terminó cagando la madre igual que un adulto, ¿no? O sea, es este carácter que me parece detestable y que está señalado. Fíjense cómo Platón es muy sutil, pero va señalando estos personajes que le enferman a él, ¿no? No olvidemos que en su momento nos dio señas de que le caen mal los comerciantes, ¿no? Porque son débiles pero mañosos y están enfocados solo en la producción de riqueza. Ahora, evidentemente nos señala que le caen mal las mujeres. Y bueno, si algún día tienen chance de leer este texto en el que se relata su día de muerte, como dice, que entren todos mis alumnos, mi mujer no, ella que se quede afuera, no queremos lloronas aquí, ¿no? Y no entró, ¿no? O sea, a su último rato no entró su esposa. No, no, no. Espérate, pero es que se entiende como que estás diciendo de Platón. Ese es Sócrates, ¿no? ¿Cómo, cómo? Es que se entiende que estás hablando de Platón, pero el que estás diciendo es Sócrates, el de la muerte. Sí. Ah, sí, claro, el del día de la muerte de Sócrates, sí, perdón. Bueno, Platón, que de Sócrates, pues sabemos lo que Platón dice, ¿no? Sí, Y alguno que otro, pues. sí, Pero sí. bueno, entendemos que este personaje a él le caga, ¿no? Las mujeres le cagan los comerciantes y ahora entendemos que también le cagan los esclavos serviles, ¿no? Es decir, este otro personaje es muy interesante, porque si le caen gordos, es porque, como nos ha descrito a los tres, ninguno, y bueno, ahorita concentrémonos en estos dos, ¿no? Que son las mujeres y los esclavos, ninguno permite o posibilita el acceso a la libertad o el camino a la libertad. ¿Sí me explico hasta acá? Déjenme refrescar con una deliciosa piñada de Peñafiel. Ojalá pagaran por eso. Entonces, si por un lado nos pone a las mujeres entregadas a las pasiones del ego, eso lo digo yo, ¿no? Lo del ego. Por otro, nos pone a los esclavos serviles que no necesariamente son dignos, sino que se entregan a la esclavitud en este sentido, quizá más ruin, la servilidad. Ambos personajes parecen estar opuestos a la libertad y en ese punto los pone juntos totalmente y opuestos a lo que debe ser un guerrero. Finalmente, también habla de otro tipo de hombres, los malos y los cobardes. Y de ahí va a desprender los locos. No se los leo, está igual en la página de 89 hasta abajo. Pero precisamente, bueno, no, sí, para que vean cómo los describe. Dice, ni seguramente a los hombres malos y cobardes cuya conducta es la contraria de la que hemos prescrito, que se injurian y escarnecen o se dicen obscenidades, ya estén ebrios o ya sobrios, ni todo lo demás en que estas gentes falten a lo que deben a sí mismos y a los otros, de palabra o por acción. En mi opinión, tampoco deben acostumbrarse a imitar las palabras o actos de los locos, ya que si hay que conocer a los dementes y a los malos hombres y mujeres, no hay que hacer ni imitar ninguno de sus actos. Es muy interesante porque está muy claro a dónde apunta, ¿no? Apunta a una serie de personajes que definitivamente están opuestos a la libertad, ¿no? Están contrapuestos a la libertad, están en un plano, no sé si decir claramente de oposición, pero sí están en un plano en el que la libertad no es posible. Y él está entonces enfocándose en otra cuestión, en una cuestión muy extraña, porque habla de libertad o habla de esta oposición a la libertad o señala esta oposición, y por otro lado hace la imitación como el eje de la constitución de los seres humanos. Vamos a avanzar un poquito más. Hay una palabra clave en todo esto y lo van a ver más adelante. Entonces, 4 personajes. Las mujeres, ¿no? En todos los caracteres que vimos, en los excesos, los esclavos, en la servilidad, los hombres malos, en tanto que cobardes, y los locos, de los que no dice nada más, sino que los pone abajo de los malos. Incluso pareciera que desprendidos de ahí. Y entonces dice, a todos estos hay que conocerlos, pero jamás imitarlos. De esta manera, llega a la conclusión de que aunque eh, las formas de narrativa en primera y tercera persona pueden ser atractivas, incluso más cuando se mezclan,
deben limitarse solo a la narrativa simple y será esta la única que tendrá entrada en su ciudad. Y ahora sí, ya va a hablar del canto y la melodía. Dice, entonces, estas cosas que suenan bonitas y que son seductoras incluso para los niños, se nos fue la pescado. Ya regresó. Que son seductoras incluso para los niños, que son muy atractivas, principalmente para los niños. Está bien que existan, pero no en nuestra ciudad. Entonces incluso dice, cuando venga un cantor, cuando venga un poeta de este tipo a cantar, pues le llenaremos, le cubriremos de aceites y le llenaremos la cabeza de laureles y la fregada, pero le diremos, aquí no tienes espacio, ¿no? O sea, por aquí pasas y te vas. Aquí no te quedas. Entonces ya lo redujo todo, ¿no? Es la narrativa simple, lo único que va a ser tolerado en nuestra ciudad, ¿no? La ciudad socrático-platónica. ¿No? Es decir, hablar en tercera persona y describir los hechos. Pero ahora vamos a ver por qué esta narrativa puede o va de lleno en la música. Miren, les anticipo una cosa, pero vamos a trabajar mi texto. Imaginen de alguna manera que si el eje humano es la imitación, y esa imitación, si leen el texto van a ver que puede ser imitación de todo, no solamente de actos, sino también de sonidos de la naturaleza, de animales, de fenómenos que están más allá del hombre. La imitación va para todos lados, por eso, insisto, apunta al teatro, porque ahí se hacen los sonidos de los truenos, se hacen, ¿sí? Si la imitación puede ser imitación de todo y la imitación es formativa, entonces se tiene que cuidar cautelosamente todo lo que es posiblemente imitable. Y todo lo que es posiblemente imitable, implica verdaderamente todo. Y en este punto se va a detener en lo sonoro. Por eso se dirige hacia la música. Ya va a enfocarse en la música, ¿no? De lleno va a decir qué es y qué no es lo que debe ser permitido en cuanto a la música. Sin embargo, vamos a hacer un breve paréntesis para pensar hasta aquí, ¿no? Sócrates acaba de terminar haciendo énfasis en la imitación y lo que de esta debe tomar el guerrero, o más bien cómo esta debe funcionar en la formación del guerrero. Pero nos deja un problema a resolver antes de pasar a la música en sí. Alejandra, Octavio, los voy a necesitar aquí máximo. Hay implícita en sí cierta comprensión del hombre a partir de la imitación. En primer lugar, hay un efecto de limitar sobre el alma de los seres humanos. Ajá. La imitación afecta de alguna manera el alma. Algo le hace, pues, principalmente en sus acciones. Como dijo antes, si se imita con constancia desde la juventud o desde la infancia, se pueden adquirir hábitos que determinen el comportamiento del hombre. Esto hace de la imitación una cualidad que puede convertirse en herramienta pedagógica. Si el hombre imita y esto lo forma, entonces lo imitado o imitable debe y puede ser completamente controlado. Se puede enfocar en aquello que se busca obtener como cualidad de los hombres a los que se está educando o formando, criando en un sentido específico. Se les puede llevar hacia donde se quiera o se necesite en la medida en la que se pueda ejercer control total y definitivo de aquello que los va a modelar. ¿Ok? Es extraño porque parece que la imitación es una cualidad, pero esta cualidad toca al alma. ¿Ok? Entonces, si la imitación tiene este efecto sobre el espíritu, entonces lo de afuera es lo importante. Lo de afuera debe ser controlado o puede ser controlado para llevar al imitador a donde se quiera. Ajá. Es decir, si se quiere un hombre valeroso, capaz de morir por su pueblo, solo hay que ponerle, ¿no?,
frente a sí, eso que de alguna manera lo va a llevar a ser así, porque lo va a imitar. Entonces hay que ponérselo desde pequeñito y hay que permitir que lo imite y que lo imite y que lo repite y que lo repite y que lo repite y eventualmente conseguiremos al hombre que queremos. Pero entonces se fijan, hay algo pedagógico a partir de la imitación, o bueno, ¿cómo decirlo más simple? La pedagogía es pensable a partir de la imitación como cualidad del hombre. Es muy fuerte, pues, esto que está diciendo, porque define algo en el hombre. No sé si lo vean, pues, el alma del hombre, que entonces termina siendo la constitución de lo que es ese hombre en particular, tiende a la imitación. Y si tiende a la imitación, ¿cómo decirlo? Tiende hacia afuera. Si tiende hacia afuera para constituirse en el interior, entonces lo de afuera resulta pedagógico. Todo lo de afuera resulta pedagógico. Entonces, si queremos buenos hombres, hay que darles un buen exterior. Si queremos malos hombres, hay que darles un mal exterior. ¿Sí me explico? Es decir, si queremos, por ejemplo, niños, varones, respetuosos de las mujeres, cooperativos, equitativos, igualitarios y todo esto, no los podemos criar en una familia donde el papá se madrea a la mamá, ¿no? Donde el lugar del varón es el que tiene todos los derechos y la mujer todas las obligaciones, por ejemplo, dentro de la casa. Sí, no podemos decirle a un niño que siga como una línea si lo que le estamos poniendo es otra. ¿Sí me explico? No podemos violentar entonces a un niño sin que el niño sea violento afuera. ¿Sí me explico? O el otro costado, ¿no? Sin que el niño termine siendo violentado él. ¿No? Porque la violencia siempre es de ida y vuelta. Entonces, resulta, y esta es la marca de este pedazo del texto, la marca principal, resulta que el entorno es definitorio del alma y por lo tanto el entorno es pedagógico. No sé si vean la magnitud de lo que estoy diciendo. Todo el entorno sería pedagógico. Es decir, todo el entorno sería educativo. Ahora, solo piensen en nuestro siglo. Todo el entorno está allí de esta forma, educativa, ¿no? Es decir, encausa nuestra potencia hacia donde se quiere. Hoy somos de una manera, mañana de otra, de acuerdo a cómo vaya siendo la conveniencia productiva. Apenas me leí un par de textos sobre las revueltas y cómo las revueltas rompen con todo esto, ¿no? Porque no son revoluciones, sino la revuelta, en una distinción entre revuelta y revolución. La revuelta tiene este obrar maravilloso, ¿no? Que genera subjetividades marginales y que se contraponen al sistema del momento, ¿no? Y que se unen por identificación, por una identificación extraña. Bueno, aquí nosotros recordaremos lo de Ayotzi, pero bueno, Widi recordará las protestas de Chile anteriores a la consulta actual, ¿no? Donde hubo toda la pérdida de ojos y todo. Nosotros recordamos a Yotzi igual, ¿no? O sea, ocurre, acontece en un momento y explota, ¿no? La revuelta es eso, es un límite que tiene la gubernamentalidad. Pero vamos a avanzar más y más adelante lo comento bien. Ahora, esto nos pone de lleno en lo que ya antes había propuesto, una definición de hombre, por lo menos cualitativamente. Es decir, que el hombre tendría como característica principal o como una de sus características primarias la imitación, la templanza o la bondad e incluso las características negativas serían adquiridas en un segundo o tercer momento de la vida y no serían propias de los seres humanos. Todas ellas serían el producto de la imitación, ya sea del obrar de otros hombres, o quizá principalmente de la narrativa referida a hombres, héroes y dioses, así como a situaciones y organizaciones sociales o colectivas. ¿Ok? Entonces, seguimos reteniendo esto, ¿no? Resulta o parece resultar que la imitación es más bien una cualidad propia del hombre y primaria. Entonces, todo lo demás que creemos que es propio del hombre y vamos hacia la justicia y la injusticia, no olvidemos que con eso inician los textos, todo lo demás resulta ser producto
de ese entorno que se imita, de ese entorno que de alguna manera se figura. Ajá. Entonces, no habría cualidades ni negativas ni positivas anteriores a la imitación. La imitación sería primaria y las otras cualidades serían producto de esta. Ahora, lo que está fuerte, pues, es que de acuerdo a cierta conveniencia o a cierta ocurrencia circunstancial de la existencia en la posterioridad, pues, lo imitado podría ser diferente, ¿no? Entonces, ya no el valor. Miren, nos resulta muy difícil pensarlo porque a veces pensamos el mundo como una continuidad, pero piénsenlo de esta manera tantito. Eh, el valor del consumo, que es tan fuerte en nuestro tiempo, eh, los veo todos pasmados. Ah, ya regresaron. El valor del consumo, que es tan fuerte en nuestro tiempo, no existía hace algunos siglos. No existía. Esa valía constitutiva del consumo, de la apropiación de productos absurdos, no existía. Y ahora ya es un valor propio de nosotros, ¿no? Y en serio nos hacemos a eso, pues, ¿no? Es una cosa mega macro absurda, pero comprar no compra felicidad, pero sí la brinda por un ratito, ¿no? El comprar, ¿no? O sea, ir al centro comercial y comprar una cosa y otra, hace alegre a cualquier persona. Nadie que esté comprando se entristece, ¿no? Entonces, no sé si vean, pues, la posibilidad de viraje del entorno que constituye al alma a partir de la imitación. Es una locura, pues, pero no es descabellado. No es descabellado seguir a Sócrates en esto. Bueno, Platón. Entonces, el hombre socrático no ocurre como un bueno o malo, justo o injusto, de acuerdo con lo trabajado hasta ahora. Más bien es un potencial imitador de lo que sea y su formación dependerá de un estado que se responsabilice de aquellas cualidades que se le mostrarán ejemplarmente. Esto es lo que está tratando de controlar Sócrates, bueno, de proponer, ¿no? Que el Estado regule las posibilidades para imitar que tiene este hombre. Miren, es una locura, pero es súper, o bueno, más adelante, no sé si decir es súper freudiano, pero evidentemente no, pero Freud será súper platónico en este sentido. Para Freud, la función del yo ideal es imitar al ideal del yo, ¿no? O sea, es decir, el yo ideal es como una pura potencia imitativa y el ideal del yo es precisamente las figuras que están en el entorno social que puede adquirir, ¿no? El yo ideal, es decir, el hombre, en tanto que yo imitador o yo identificatorio, porque esta es la cualidad básica del yo, la identificación, esta, esta identificación se verá regulada o definida por la sociedad, por el entorno social y todas las figuras ideales que esta sociedad plantea, incluso las criminales, ¿eh? No solo las positivas, también las criminales, también las negativas, son posibilitadas por la sociedad. Entonces el yo ideal se identifica con todos los ideales sociales que haya, incluso los malos, ¿no? Entonces, es una maravilla, porque Freud mismo dirá, ¿no? En el malestar en la cultura. Los máximos ideales son los creativos y por eso hablará de la ciencia y del arte como la cumbre de esto. Estamos hablando de un Freud superplatónico, pues esto está figurado acá. Si la imitación es el eje del alma, la cualidad constitutiva del alma, entonces lo que hay que hacer es regular lo que hay alrededor para que esa alma devenga lo que nosotros queramos que devenga. ¿Me explico hasta acá? Voy a asumir ese silencio como un sí. Entonces, el gobierno y la república están ahí no solo como organización social y distribución de las labores y la riqueza social,
sino como educadores de aquellos hombres encargados de la protección y cuidado de los ciudadanos, formadores del guerrero que deberá ser siempre uno de los mejores hombres. Ahora, podríamos decir, bueno, ¿y qué pasa con los carpinteros, los zapateros, los herreros y todo lo demás? Eso no importa, porque esos todo el tiempo están en la imitación, reproducción de su oficio. Ajá, porque es un oficio que sirve para la vida inmediata. Esos ya los habíamos visto en nuestra primera forma de la ciudad, anterior a la ciudad del placer, ¿no? Habíamos visto esta ciudad de la satisfacción. Estos simplemente se dedican a la satisfacción de las necesidades, ¿no? Cuando crecemos hacia el lado del placer, ya estos satisfactores no son suficientes, es necesario generar otro tipo de hombres. En ese otro tipo de hombres están los guerreros, que son los que se van a encargar de cuidar tanto a los que se encargan de la satisfacción de las necesidades básicas, como a todos los demás que se encargan de la satisfacción de los potenciales deseos, ¿no? La buena comida, la buena cama, el buen vestido, lo que ustedes quieran. Entonces, ahorita solo nos estamos dedicando a la educación de los personajes que salen del oficio, de la necesidad inmediata. Estos son a los que vamos a educar. Los otros, ¿por qué no? Y esa es una buena pregunta. Los otros, básicamente, porque en teoría están ellos ya resueltos en ese sentido, ¿no? Están haciendo de comer, están haciendo herrajes, están haciendo calzado, están haciendo casas, ¿no? Entonces, estos personajes no son educados porque no son ineducados, ¿ok? Este sentido imitativo está totalmente cautivo en el oficio, en la pretensión, digamos, profesional, en la pretensión laboral. ¿Sí? Entonces, volvemos a los de afuera y esos son los que está señalando Platón. Entonces, esto ya nos pone de lleno en el problema. ¿De dónde sale esta cualidad? ¿Será propia en verdad de la esencia humana la cualidad de la imitación? ¿Será propia de la esencia humana? Si la educación se basa en la ejemplaridad, tomando como herramienta la cualidad de la imitación, entonces, ¿podríamos decir que los hombres son o somos máquinas de reproducir ejemplos? No es cualquier cosa esta reflexión. ¿Por qué debemos recordar nuevamente con los etnólogos que el ritual totémico tiene la finalidad de la ampliación o reconstitución del tótem, es decir, la expansión y crecimiento del mismo? Por ello, es que todos los miembros del clan deben pasar por ahí. Pero, para imitar algo, vamos a recordar nuestro trabajo sobre Fraser, ¿no? Fraser dice, hay un acto primario que es este de la restricción alimenticia y ahí hay una constitución de la existencia como voluntad restrictiva, ¿no? Esto es lo que tenemos y que he estado trabajando en los últimos años referente a Fraser. Esta constitución, me cuesta mucho trabajo pensarlo porque solo se me ocurre individualmente, todavía no alcanzo a conectar lo individual con lo colectivo en este sentido. A menos que sea una pieza, pues, la que lleve a todos al mismo lugar, no como individuos, sino una pieza de un todo. Ahora, vamos a esto. Este grupo deviene existente en la medida en que ocurre la restricción voluntaria. Si no ocurre la restricción voluntaria, hay una continuidad entre el universo y el hombre. El hombre es parte del universo, no es consciente del universo, no está en el universo, no habita el universo. El hombre es el universo. Ajá. Entonces, en ese momento restrictivo, en ese momento donde ocurre la voluntad, hay una irrupción a la continuidad hombre-universo, ¿no? En ese momento donde el hombre no hace lo que debería de hacer, que es comer, hay un momento de separación, de ruptura con esta continuidad con el universo. Entonces, en ese acto, en ese obrar voluntario, ocurre la existencia, pero no ocurre como una continuidad. Es decir, no estamos hablando de un momento que perdure, sino que ocurre como una posibilidad de un momento y puede no volver a ocurrir. Pero cuando ha ocurrido varias veces, podemos empezar a pensar en el ritual, es decir, el ritual como forma de memoria, como un retorno.
a este punto, ¿no? Como un retorno constante. Bueno, en el ritual hay una doble cuestión, ¿no? Está, digamos, transgredida la restricción alimenticia, es decir, en el ritual sí se come al animal o a la planta totémico, pero es que se me están viniendo muchas ideas a la cabeza, pero se come con restricción y se come haciendo referencia al momento en el que se comía, ¿no? Y se dejó de comer. Es decir, se pasa de comer continuo con el universo a un comer normado, un comer regulado. Este movimiento animal, permite que una y otra vez cuando se ejecute, la experiencia restrictiva ocurra, y la experiencia restrictiva es la experiencia voluntaria, y la experiencia voluntaria es la experiencia de sí. Entonces, en la medida en la que ocurre, el hombre acontece. Ajá. Y entonces hay una identidad totémica. Los hombres, el tótem y todo. Acá es donde viene la pregunta. O sea, si se repite el esquema totémico, tiene la finalidad de darle al hombre algo que imitar. Es decir, ¿estamos en el terreno de la imitación aún o estamos en otro terreno? Vamos a reflexionar un poco más. Tenemos que detenernos un poquito más aquí. Como yo he dicho antes, es cierto que el ritual totémico tiene una función identificatoria. Yo diría acá constituyente. Todos los miembros del grupo se constituyen allí donde el ritual ocurre, donde se produce. Es decir, hablamos de una experiencia existencial muy específica y clara. Hay implicado un estar allí, un ocurrir existencial primario, y esto es lo que hace eficaz la producción o reproducción del tótem. Porque entonces hay más miembros del tótem. No debemos olvidar que tótem es todo. Cada miembro del grupo es también del tótem. Cada uno es idéntico a los otros y el animal o planta totémico. Por lo tanto, el grupo en sí es una unidad de la que hablamos. No son miembros ligados por un tótem. No podemos pensar al tótem religiosamente, ¿no? No podemos pensar que el tótem liga y contiene a los hombres. El tótem es los hombres del grupo. Los hombres son el tótem en el grupo y cada uno es uno con todos y con el animal o la planta. Esta es la figura totémica, no es la figura religiosa, ¿no? Es una identidad total colectiva. Hace mucho teorizaba yo sobre la posibilidad de que el yo no hubiera sido individual al principio. Bueno, es posible que estemos hablando de esto en el inicio del pensamiento humano, ¿no? Que haya una identidad colectiva total. Esta es la cualidad que considero yo primaria en los seres humanos, la identidad, no la identificación. Ajá, la identificación implica un paso, implica ser uno, ubicar cualidades externas, todos los que estudian psicología me entienden perfecto, ubicar cualidades externas y luego apropiárselas o como dice Platón, imitarlas. Eso es la identificación. Cuando yo hablo de un momento de identidad, de constitución identitaria, no hablo de que la persona imite o adquiera cualidades de un mundo exterior y se las apropie, sino de que se hace idéntico a sí mismo en el sentido de que puede ocurrir una y otra vez, tal cual como acontecimiento. Esa es, me parece yo que podemos apostar en este momento, esa es la identidad. La identidad no es yo soy esto que me caracteriza, ¿no? La identidad es yo soy, siendo. Y entendemos siendo como aconteciendo, como ocurriendo, no como continuando, no como permaneciendo.
porque este es el problema mental que tenemos, ¿no? La idea de la permanencia es el problema al que nos enfrentamos, de la continuidad. No podemos pensar en continuidad en este sentido. Es el acto voluntario, el acto originalmente restrictivo y constitutivo, no es lo que genera un eje de existencia continuo, ¿no? Sino permite la posibilidad existencial, es decir, genera, ay, se va a apagar esta cosa, genera de alguna manera un estilo de ser siendo. Uh-huh. Básicamente es un ejercicio existencial. No es un ejercicio de conciencia. Ya voy. No es un ejercicio de conciencia, es un ejercicio de existencia como experiencia, ¿no? ¿Y como experiencia de qué? Bueno, como experiencia de sí, como un estar estando. Vamos a avanzar. Sí, oigan, si se atoran, por favor, evidentemente no puedo responderle a los de Facebook porque tendría que ver acá, pero si se atoran, deténganme porque se empieza a poner espinoso, ¿no? Por ello, digo junto con Fraser que el ritual no es sino una forma de memoria, de mantener la memoria de sí, de estar en el mundo. A eso me refiero con el carácter histórico del hombre. Saberse en el mundo y estar en el mundo solo pueden ocurrir como experiencia de sí. Se repite porque produce. ¿Qué produce? Existencia y saber. Perdón, existencia y saber de la existencia. En tanto que saber estar, y me puse una nota, odio el uso de la palabra saber porque tiene el carácter estructurado del conocimiento. Preferiría decir estar estando, o más heideggerianamente ser siendo, ¿no? Entonces, de alguna manera, la experiencia que se repite es la que permite estar estando. Uh-huh. No es estar imitando, es estar estando, es ocurrir ocurriendo. El problema que tenemos con la imitación es el de la formación. Pareciera que hay un conocimiento importante, aunque no claro, de esta propiedad humana. Es decir, que el alma de los hombres ocurre o podría ocurrir como experiencia y tiende a ocurrir, o sea que el alma tiende a ocurrir. Ahora, no ocurre de una vez y para siempre, sino que necesita la ocurrencia para estar, la reproducción de la experiencia constantemente. Esto es lo que llamamos memoria, mnemocine e historia. No sé si estoy pudiendo transmitir lo que digo. Estoy tratando de explicar que el hombre no se puede considerar una continuidad, que las continuidades son las figuras imitativas, que el hombre solo puede ocurrir en un estado marginal, en un estado de ruptura, pero no podemos pensar en un estado de escansión, porque el estado de escansión lacaniana es muy pasivo, ¿no? Es un estado donde cualquier cosa acontece como escansión, ¿no? Cualquier momento es la ruptura, el corte, ¿no? Es más bien en un acto de voluntad que solo se puede ejercer en tanto que voluntad. Ahora, voluntad de lo que quieran. Ajá. Pero es en tanto que voluntad. La imitación corta la posibilidad de voluntad. No hay voluntad de imitación. Porque la voluntad nace como ruptura, nace como restricción. Entonces no hay voluntad de imitación. Hay voluntad de escape. Lo voy a decir, hay voluntad de liberación. Toda la voluntad apunta a la memoria, y la memoria es estar, y es estar en tanto que se está estando, y solo se está estando en tanto que se es activo en la existencia. ¿Sí me explico hasta acá? Sé que es durísimo lo que estoy diciendo, totalmente meterme en un terreno complejo. Marta. A ver, eso de la continuidad, ¿lo puedes volver a explicar? Sí, sí puedo. Voy. Un trago de piñada de Peñafiel. Facebook.
Miren, Estás mal, güey, estás mal. lo sé. Lo he estado siempre, Octavio, pero tú estás más mal porque me sigues aquí. Ajaja. Bueno, voy de vuelta. Si pensáramos que el hombre es continuo, tendríamos que pensar que el hombre está definido en un momento y que esa definición de sí perdura y el hombre es eso no es eso que obra, es eso que actúa. Ajá. Eso que actúa es lo que Platón nos pone como lo imitado, ¿no? Entonces nos pone los esquemas de imitación y digamos que el hombre se tomara uno de esos y se convierte en eso. Y entonces lo hace constantemente. Por eso vemos, por ejemplo, que un drama, una pelea, una cosa de ese tipo, requiere mucho esfuerzo mental, ¿no? Esa gente que se avienta enojada con su familia 20 años, una mamada así, implica mucho esfuerzo mental, porque se tiene que estar dando todo el tiempo la idea contextual que le permite mantenerse en ese esquema. Esa es la continuidad. Ahí no hay hombre, porque ahí no hay voluntad. Ahí solo hay una dureza de lo imitado. Entonces, ¿cuál es el momento de la voluntad? La voluntad nace, y estamos apostando, ¿eh? La voluntad nace como ruptura en tanto que restricción voluntaria, en tanto que limitación pensada, no, es que no es pensada, es ocurrida, es fabricada como una ocurrencia. Puedo comerme al animal que siempre me como y en ese momento no me lo como. Esa continuidad del universo implicaría que me lo coma. Saquen a pasear a un perro y van a ver que se van comiendo todo, ¿no? Ahí va la araña y el perro se come la araña. Ahí va la mosca y el perro se come la mosca. Hay un hueso tirado y el perro se come el hueso, ¿no? O sea, hay una continuidad, pero ese momento en el que el primate que fuimos se restringe, ese momento en el que ocurre como voluntad. Ajá. Pero no es que nunca más va a comer o que eso ya lo define de por vida. ¿No? Lo que le ha dado es la experiencia de sí como voluntad, es decir, la sensación de sí. La sensación que además estoy seguro que es una sensación de grandeza extraordinaria, una sensación, me atrevo a decirlo, lo he dicho muchas veces, es una sensación divina, pues, es una sensación de lo divino, una sensación total de sí. Vamos, sentirse y sentirse como voluntad es una de las cosas más extraordinarias que hay, ¿no? Por eso el yoga es fabuloso, ¿no? Ese momento en el que se puede estar en otra posición física, literalmente. Es un momento de grandeza extraordinario, ¿no? Ese momento en el que se alcanza a generar algo en el cuerpo es extraordinario. Aún así sigue siendo una situación como muy reciente. Hablamos del principio. El principio que he venido apostando durante mucho tiempo es este momento en el que el hombre ocurre como voluntad. Ahora, esa voluntad no queda continua. Tiene que volver a ocurrir como voluntad y volver a ocurrir como voluntad y volver a ocurrir como voluntad para que haya esa experiencia y que no es una experiencia que se va a quedar por siempre, sino una experiencia que se repite en la posibilidad voluntaria. Bueno, eso es lo que hemos perdido, se los he dicho muchas veces, y eso 20 años de práctica se los puedo asegurar, pues, ¿no? Lo hemos perdido la voluntad. Y el problema es que el psicoanálisis encuentra una manera de generar esta experiencia de ruptura, pero no voluntaria, ¿no? Ese es lo nocivo del psicoanálisis lacaniano, que genera esta experiencia de ruptura, pero no voluntaria, ¿no? Y entonces la hace hiperimitativa, pero hiperimitativa. Por eso ustedes van a ver constantemente a los güeyes que se analizan o que se dedican a eso, pensarlo todo el triste día, ¿no? Todo el día es psicoanalítico, interpretable, lapsus, escansiones, uff, ¿no? Todo es así para los psicoanalistas. Entonces se vuelve, contrariamente, esa liberación supuesta se vuelve hiperimitativa y termina sucumbiendo a las cosas más estúpidas, ¿no? Que es básicamente pensarlo todo en esos términos. Ahí ya no hay
una liberación posible, ¿no? Entonces, bueno, ¿a qué apunto con la liberación? A esta posibilidad marginal existencial. No es que se viva en lo marginal, es que ante lo que ocurre se puede tomar una voluntad marginal. Es decir, no solo en el cuestionamiento, sino en la restricción voluntaria a la imitación. ¿Esto es así? Pues no. ¿No? Sí, sí me explico. Y no quiere decir que el hombre ya no se vincule a nada. Porque contrariamente, y esta es una apuesta heideggeriana, es cuando el hombre más puede vincularse a algo con un compromiso superior, con un compromiso existencial mayúsculo. Pero ese compromiso existencial que ocurre después de la voluntad, y esto es así, ¿eh? La voluntad es una cosa y el compromiso o la constancia es algo que ocurre después. Pero eso es un esfuerzo ya mayor, ¿no? Lo primero es este ejercicio de voluntad. Después ya puede venir el ejercicio constructivo, es decir, hacer un terreno para habitar. Pero vamos a entender por qué y cuál o de qué trata ese terreno, ¿no? Vamos despacio. ¿Me expliqué, Marta? ¿O fue más difícil ahora? Sí. Sí, sí fue más difícil. Podría decir que la voluntad es una limitación que ocurre de la continuidad. En la continuidad. En la. Sí, bueno, ahí ocurre, porque no limitas lo continuo, sino que en lo continuo ocurres tú como límite. Lo continuo es continuo. Uh-huh. Ajá. No puede limitarse lo continuo. Pero en lo continuo ocurres tú como límite o eres continuo. Sí, esto es así de simple. Lo continuo es el tren del mame. No puedo evitarlo. Lo continuo es el tren del mame, ¿ok? Si te subes al tren del mame, estás en la continuidad del mame. ¿No? O sea, estás en una continuidad de lo que es el Día de Muertos, de lo que es, como ahora, ¿no? Que el Día de Muertos es Coco, ¿no? Sí, entonces te vas allí. El secreto es que eso continuo no es discontinuable, ¿no? No se puede limitar de ninguna manera. Lo que ocurre como límite de eso es el hombre. Híjole, lo que dice Marta me parece que me lleva a hacer la precisión como es. El hombre ocurre en esa continuidad siendo él discontinuidad. Es decir, el hombre es el estado límite de todo. Si el hombre no ocurre como estado límite, el hombre nunca ocurrió. El hombre solo se llevó. Ajá. Y entonces, donde todo mundo es, por ejemplo, multiamoroso, aquel que dice no y que se compromete en un sentido con lo amoroso o con el amor, en un sentido propio y distinto, ocurre como límite de esa continuidad. No quiere decir que sea la forma de vivir ni nada, da igual, porque lo que hace es plantearse afuera. Ese es el acto de la naturaleza misma, o sea, somos un continuo con la naturaleza y la naturaleza no deja de ser un continuo desde el Big Bang hasta acá, ¿no? Ahí es el mismo continuo, pues. Solo que ahí ocurre el hombre como discontinuidad. Ese hombre que ocurre como discontinuidad ni siquiera se mantiene, no puede mantenerse continuo, ¿no? Si no, se hace otra continuidad infinita. Por eso el hombre no ocurre todo el tiempo. Por eso el hombre no piensa todo el tiempo. Por más que nos encante la idea de decir que nos la pasamos pensando, no es cierto. El hombre no piensa todo el tiempo. El hombre solo piensa a veces. Y a veces muy pocas veces. Soy chistoso, pero es probable que hay hombres que nunca piensen. ¿No? Es probable que una persona solo piense alguna vez. Miren, recuerdo una fiesta de una viejilla. Cumplía 75, 76 años. Estaba muy viejita. Y le dice a su hija, oye hija, una hija ya grande, le dice, oye hija, este, eso de la evolución existe. La hija
profesionista, no sé a qué se dedicaba. Y todo le empieza a decir, no, pues sí, sí. Dice, la viejita como tal, ¿no? Dice, entonces, si lo de los dinosaurios es cierto, y luego lo de los changos y la evolución, entonces Dios no existe. Zúmbale, ¿no? Y la hija en su cosa mental le dice, a ver, mamá, sí existe, lo que pasa es que primero hizo a los dinosaurios y luego al hombre. Es todo, ¿no? Ahí terminó. Ese momento es el momento de discontinuidad que no perdura. Sí entendemos que no perdura. La voluntad no perdura, la voluntad ocurre. Y entonces hay que oponer de alguna manera lo que perdura de lo que acontece. ¿Sí? Lo que acontece, acontece en el tiempo de su acontecer. Y lo que perdura, no, lo que perdura es una continuidad inexistente, ¿no? Es un simplemente no estar, porque no se está estando. ¿Sí? Quiero acabar el texto. No, no falta tanto, pero vamos a ver. Espero sí haber contestado. Las formas del ocurrir son históricas, en tanto que reproducen la experiencia y apuntan a la no desaparición, es decir, se oponen al olvido. Digo acá, aletheia se opone al ethé, pero no es ella, aletheia, sino una forma de mnemosine, y no toda mnemosine. Debo trabajarlo más adelante, pero dejémoslo así. Estamos hoy entre aletheia y mnemosine. El alma entonces pareciera tener este impulso a ocurrir en la memoria, o más bien como memoria. Quizá porque sin memoria el alma no es, no olvidemos que mnemosine es memoria, ¿no? Pero es que es bellísimo, porque es la palabra que se usa igual para memoria que para inspiración, ¿no? Entonces, mnemosine es, y la tomamos por el momento como memoria, pero vamos a avanzar. El alma entonces pareciera tener este impulso a ocurrir en la memoria, como memoria. Quizá porque sin memoria el alma no es, no acontece. Y acá es donde me llama la atención esta cuestión imitativa que señala Sócrates. ¿Por qué el hombre imita? ¿Por qué se puede concentrar? No, sí, en lo habitual de la repetición y de venir eso que imitó con constancia. Repito la pregunta. ¿Por qué el hombre imita? ¿Por qué se puede concentrar en lo habitual de la repetición y de venir eso que imita con constancia? O sea, ¿por qué el hombre tiene esta potencia autodefinitoria de lo imitativo? Quizá porque el alma solo ocurre como memoria y al retirar el ritual, el alma mantiene su potencia existencial. Heidegger dice en su análisis de la caverna que el hombre siempre apunta hacia la verdad, pero él, junto con Platón, dice hacia aletheia y no hacia la inspiración, mnemosine. Y es cierto, todo el análisis que va a hacer y que en nuestra segunda mitad de trabajo vamos a revisar el análisis que va a hacer Heidegger y directamente el texto de Platón, todo eso señala a aletheia. No hay referencia a mnemosine. ¿No? Entonces, por ahora vamos a mantener esta, no sé si oposición o estos dos personajes que se inscriben de manera distinta, ¿no? Entonces, aunque no parezca, aquí hay un corte filosófico totalmente. Heidegger señala a aletheia en el sentido de lo oculto que se desoculta, pero acá ya hay una acción filosófica, un pensar que implica siempre un apuntar hacia la verdad. Es decir, que no hay una ocurrencia primera, fundante, sino un extravío que queda potenciado o marcado por la potencia hacia la verdad, hacia el desocultamiento como una forma de ubicarse, de estar en el extravío, sabiendo de este mientras se le habita.
Esa es la filosofía. Está... que no voy a acabar, joder. Heidegger dice en el texto que el hombre siempre, y lo saca de Platón, ¿eh? No se inventa ni exagera nada, dice que el hombre siempre apunta hacia la verdad. Bueno, de hecho está hablando del alma, ¿no? En la caverna no está hablando de hombres en sí, sino de almas. Entonces dice, el alma siempre apunta a la verdad. Ahora, no está puesta en discusión la cosa de que si la verdad es relativa y que si cada quien tiene su verdad y todo, porque esto es un absurdo en el que no nos metemos, no tenemos un espacio tan primitivo en nuestro grupo de trabajo. Cuando se habla de verdad hay que meterse de lleno con la verdad que trabajan Platón y Heidegger, ¿no? Y justo habla de la verdad como aletheia, ¿no? Aletheia. No me parece que Heidegger haga una oposición entre aletheia y lethé, ¿no? Que sería olvido y no olvido, ¿no? De hecho, oculto y no oculto, ¿no? Aletheia solo habla del desocultamiento, de lo desoculto. Esa es la verdad, lo que se desoculta. Ahora, no nos vamos a meter en esta discusión porque es muy larga, pero vamos a quedarnos con esta idea por el momento, ¿no? Heidegger lo plantea en este sentido, de lo desoculto. Aletheia es eso hacia lo que se apunta, es decir, hacia el desocultamiento. O sea, que el alma de los hombres siempre apunta a la verdad en tanto que desocultamiento. Ahora, fíjense bien, lo que yo dije acá es que en este punto, no hay no hay una idea de una ocurrencia de que esto sea una ocurrencia primaria. Cuando lleguemos a la caverna lo van a ver, el alma ya está ahí metida, ¿no? La pregunta es cómo se metió, quién la metió, en qué momento se metió, o si nace allí, cómo nace para quedar cautiva, ¿no? Para quedar encadenada. Entonces, si esto no es una ocurrencia primaria, entonces hay una ocurrencia, hay algo que ocurrió primario. Y luego el encadenamiento, ¿no? Entonces, primero aparece el alma y luego se encadena. Y luego entonces apunta a aletheia, pero ya ahora sí en un sentido como liberador, que sería ubicarse. Ahora vamos a entender. Este encadenamiento no es real. Ajá, o sea, no es que haya una cadena. Entonces, podemos entenderlo un poco metafóricamente en el sentido del extravío. ¿Ok? El alma que no acontece como voluntad, es decir, que ocurre, pero luego no retiene la posibilidad del acontecimiento voluntario, esa alma está extraviada. No es una continuidad, sino una potencia que no ocurre dentro de la continuidad. Eso es el alma extraviada. No es que esté constituida tal cual y esté perdida por allí, sino que es una potencia que no acontece. Eso es el extravío. Eso es nuestra época. Somos esa potencia que no acontece o que acontece muy poco y que además, privada de la colectividad, no puede acontecer del todo. Entonces, ese extravío es lo que hace que el alma extraviada, es decir, la potencia, señala a aletheia, señala hacia la verdad. Ajá. Ya hay un paso filosófico. Cuando esta alma puede enfrentarse o hacer frente, mejor aún, hacer frente a aletheia, entonces no quiere decir que mnemocine, no quiere decir que vuelve al momento primero, pero quiere decir que se ubica en el extravío. Solo el que se ubica en el extravío puede llamarse filósofo. ¿Ok? Aquel que educa no es filósofo, aquel que reflexiona no es filósofo, solo aquel que se ubica en el extravío puede llamarse filósofo. Y ahí tenemos un marginal extraordinario, Nietzsche. Entonces, el apuntar a la aletheia,
que señala Platón y que Heidegger va a remarcar, hace la filosofía como una entrada al acontecer en el extravío, no en la posibilidad continua del universo. Y acontecer en el extravío es saberse en el extravío. Saberse en el extravío no es estar consciente del extravío, sino ubicarse en el extravío, recordando constantemente el extravío. Ajá. Es decir, señalando la pérdida de la historia, señalando la pérdida de la memoria, señalando la pérdida de mnemocine como ocurrencia existencial. Sé que se está poniendo difícil el texto, no era tan fácil después de todo. Ahora, este ocurrir allí no implica la libertad, implica el esfuerzo hacia la libertad. Es muy diferente. Es decir, implica el esfuerzo hacia la voluntad existencial. No puedo asegurar que se llegue allí. Heidegger habla del otro comienzo y dice, nosotros no. El otro comienzo está en otro lugar. Nosotros somos aquellos que abren el puente hacia el otro comienzo. Entonces, ya tuvimos un seminario que se llamó así literalmente, ¿no? Los hombres de paso. Entonces, estamos en un cuestionamiento distinto, pues, porque ahora no es aletheia lo que nosotros vamos aún, ya iremos. Nosotros vamos a mnemocine como fundamento de la existencia. Pero quiero que en este punto entiendan lo que es la filosofía. La filosofía es ese apuntar a aletheia porque se ha perdido mnemocine. Es decir, es ubicarse en el extravío porque se ha perdido la voluntad. Así lo digo, me parece muy simple decirlo así, pero vamos, tomémoslo como eje de nuestras lecturas posteriores, ¿no? Es ubicarse en el extravío por la pérdida de mnemocine. Es decir, apuntar a desocultar porque hemos perdido la historia. Y entendamos la historia como potencia, no la historia como relato, ni siquiera como tradición. Pero el alma reconoce otra cosa. En ese apuntar hacia la verdad se ve la potencia del alma. El apuntar hacia la verdad pone aletheia afuera, es decir, exterior. Aletheia es la verdad, algo exterior. Pero esta potencia no es generada por la falta de aletheia. Eso nos pondría en el terreno freudiano del objeto causa y el objeto que encausa la pulsión. Pescado. Sí, o sea, no vamos a entender la verdad como algo exterior que luego causa el apuntar hacia allá, ¿no? No es como, perdimos la verdad, está afuera y ahora esa verdad es lo que quiero. Esto sería freudiano, ¿no? Sería volver esa potencia del alma existencial, volverla deseo. Y un deseo causado por una aletheia que está afuera, que está puesta en otro lado. No es el menosfil lacaniano ni el petit a causa del deseo, sino que es el terreno en el que se habita en tanto que se puede habitar. Porque el hombre habita, y esta es, digamos, su segunda cualidad. El hombre hace experiencia y habita. ¿Y qué habita? Habita la verdad. Esto es el mundo para él. Por eso ocurre, aunque aletheia esté en su forma contraria, es decir, del lado de lo oculto, el hombre sigue habitando ahí. Sin embargo, falta algo. El hombre que habita y... Y es... El hombre que habita y es ocurre como inspiración. Vamos de vuelta. Hablo de las dos cualidades del hombre, ¿no? El hombre hace experiencia y habita. Y habita la verdad.
esto, la verdad, es mundo para él. Por eso, aunque Aletheia esté en su forma contraria, es decir, del lado de lo oculto, el hombre sigue habitando ahí. Sin embargo, falta algo. El hombre que habita y es, ocurre como inspiración, como mnemosine. Entonces el hombre ocurre y habita. Y si se controla dónde habita, es decir, que si se consigue el extravío u ocurre, acontece el extravío, entonces el hombre puede ser forzado hacia. Se puede regular la experiencia donde mnemosine y capturar esta cualidad del hombre de una manera sencilla, la gubernamentalidad pedagógica. ¿Me explico hasta acá? Avanzo un poquito más. Ahora, es que quiero que discutamos un poco. Ahora, ¿cómo se consigue este extravío? Aún no puedo decirlo, pero parece que requiere la privación de algo de la experiencia primaria, de la que tenemos nada más dos elementos, la tierra y la identidad. Anticipo la lengua y la experiencia de lo divino, pero aún no se revela del todo. Bien, de esta manera llegamos de lleno a lo siguiente. La música en Sócrates. Voy a pararle acá. No. Ya viene. Bueno, miren. El punto en el que estamos es espinoso por una cuestión, ¿no? Lo que se nos pone de frente, evidentemente es esta cualidad imitativa, pero la cualidad imitativa hace, no sé si alcancen a ver ya después de todo esto lo que genera. Parte al hombre en dos, lo pone de un lado a él y pone lo imitado del otro lado, ¿no? Pone lo imitado fuera. Luego, nosotros no tenemos que hacer mucho esfuerzo, ponemos al Efe ya allá, y entonces ponemos al hombre señalando o apuntando hacia el Efe. Pero entonces ahí ya tenemos el extravío tal cual, o sea, la relación entre el hombre aquí y al Efe ya allá nos muestra al hombre en el extravío tal cual, íntegro. Entonces, hace falta el momento inicial en el que el hombre ocurre antes del extravío. Pero no está en Sócrates. Bueno, no está en el texto de Platón. Ahí deja la cualidad imitativa. Ahora, ¿por qué me detengo en 10 hojas del texto tanto tiempo? Porque es muy importante para mí que vean lo que está extraviado en Sócrates, en Platón. Lo que está extraviado es la experiencia primordial. Entonces él ya solo llega a la parte donde la filosofía solo puede funcionar pedagógicamente. Y la liberación no existe porque hay un apuntar necesariamente hacia la constitución del alma, es decir, hacia la educación. ¿Me explico? Entonces, doy toda esta vuelta porque yo necesito que vean el problema que tenemos enfrente de nosotros. El problema es el problema de la partición sujeto-objeto. Es haber puesto de un lado al hombre, del otro lado su posibilidad, y entre el hombre y esa posibilidad se genera solamente una liga como que tiende hacia. Y entonces en esa liga podemos poner al deseo, si nos venimos a nuestros siglos, o podemos poner a la imitación, si nos mantenemos en el texto platónico. Y quién sabe cuántas cosas más podemos poner en esa línea. ¿Sí me explico hasta acá? Entonces, esto es lo que tenemos nosotros como problema. Porque ahora lo que sigue está brutal. Platón se va a poner a hablar de la música como formativa del hombre. Y entonces otra vez no va a decir lo que hay que hacer, va a decir lo que no hay que hacer. Ahora les voy a mandar un video al rato por Telegram para que echen ojo a
a unas cositas que vamos a trabajar o que vamos a platicar un poquito la próxima vez. Sé que esto es un problema muy grande, lo que estoy planteando. Desde las últimas 3 sesiones se ha puesto así, intenso, rudo. Quiero creer que vamos caminando juntos, pero si hay problemas, díganme. Ahora, en este momento, les suplico que no me dejen así y, por favor, comenten algo lo más que puedan. Y en particular, Alejandra y Octavio, les pido, por favor, que si pueden apoyar en estas reflexiones, ustedes también han estado fuertemente con Heidegger, bueno, la pescado también. Entonces, Sí, que Jessica hable hoy. Jessica, ¿qué hables hoy? No quiere. Va a poner su caricaturita. ¿Ahí estás, Alejandra? Se acabó el Sí, peñaflor. sí, aquí ¿Algo estoy. que decir? O alguien, no es restrictivo. ¿Alguien que tenga algo que decir, por favor? Bueno, yo creo que todos tenemos como algo que decir. Lo que pasa es que justo lo que hace como tan oscuro toda esta parte no es que no podamos acercarnos a todo lo que has comentado en esta parte que se puso tan, tan compleja, pero es que más bien toda esta maraña pedagógica de vida que tenemos es lo que no nos permite ver. Pero cuando volteamos a ver más simplemente las cosas, como más intuitivamente las cosas, podemos encontrar un montón de referencias que nos hacen darnos cuenta cómo podemos de pronto existir sin existir. O sea, por eso la cotidianidad y la inmediatez de los días nos caen encima a todos. No necesitamos pensar, eso se siente. Y bueno, retomando un poco lo que habíamos comentado, por ejemplo, respecto al cine, el cine que denuncia esto, ¿no? O sea, otra vez vuelvo a pensar en la película de Persona, toda esta, desde cómo empieza hasta cómo termina, toda esta hiperfragmentación constante desde hace tanto, ¿no? Pero lo que se comenta hoy, que es muy importante, que también podemos mirar, es esto que tú hablas respecto a esa voluntad, a esa voluntad que está ahí puesta para, que habita en lo humano, ¿no? Que justo habita, pero que da muestras constantes a lo largo de todo el acontecer humano en todos los diferentes momentos históricos que podemos dar cuenta, ¿no? Hay esos momentos extraordinarios, pero en cada momento, o sea, no solamente en la historia contada, sino en esa que trasciende, que nos trasciende porque nos habita, que va más allá de esto que estoy diciendo que nos cae encima, ¿no? Y más allá y justamente esto que nos cae encima y que nos pesa, si esto no nos habitara, no nos pesaría. O sea, la cotidianidad no nos pesaría. La inmediatez al final no nos pesaría. Por supuesto, habrá personas a quien no le pese, pero no podemos hablar de una generalidad tal cual. Y ya, solo como para ponerlo ahí, parte de los momentos que dan un giro en torno a las civilizaciones, de las que podemos plantear o no, respecto a esta relación con lo divino distinto, desde lo que se tiene conocimiento que viene desde la diosa, algo que nos hemos preguntado, por lo menos yo me he preguntado constantemente es, ¿qué hizo el cambio? Sé que lo hizo, sé que hubo esta
esta diferencia en no atender a algo específico, pero es que hay lo que hay detrás de eso, ¿no? Por lo que tú dices hoy atrás de eso hay algo que acontece en lo humano. Yo en realidad todavía no podría asegurarlo, todavía no podría sostener eso como voluntad. Lo planteas tú, ahí está puesto, pero al final ahí está dado, hay un giro importante en la existencia de lo humano, en este mundo que lo aleja de todo lo que retomando las palabras que estás comentando del propio texto, que acontecen en sí mismo y a partir de ahí guían e inspiran respecto a todo el universo, al cual puede imitar como guía, ser inspiración de esto. Y a partir de este giro que se da en la humanidad, va a haber un alejamiento de todo esto. Y aquí es donde aparece la figura del filósofo, que ya incluso nosotros, la propia filosofía, ya ni siquiera la miramos como eso. Ya la filosofía es mucho más lejano a eso. Pero bueno, creo que ya me extendí demasiado y creo que ya. No, está bien. Comentando de lo que dice Alejandra sobre lo que pesa y lo que no pesa, tan pesa que hoy todo el mundo va al psicólogo, o todo el mundo se refugia en drogas, o todo el mundo se refugia en medicamento psiquiátrico. Y los que no, van al doctor por cualquier mamada, ¿no? Así de cabrón está el peso, ¿no? El peso de lo, además de lo desconocido que pesa. Uf. Y las religiones. Oh, bueno, esa. Pero fíjate que hay algo de la religión que todavía se salva, ¿eh? Prefiero como 1000 veces más, no a todas, ¿no? Pero sí la potencia religiosa que la potencia del psicólogo. Entonces, Pero al final vamos. es degradación, también es parte del camino. Sí. Pero todavía, bueno, no, es que tal vez ambos puedan remitir aquello, pero es que la religión todavía convoca a lo colectivo. ¿Te acuerdas del texto de este señor, el del divorcio? ¿Cómo se llama? Ay, se me olvidó. Pero el texto de Chesterton. Ajá. Bueno, él es un defensor de la religión, ¿no? Y es maravilloso cómo la presenta, De ¿no? maneras muy respetables. Sí, la presenta de una forma extraordinaria. Hoy tuve la buena fortuna de que llegó a mis manos después de pues, muchos años, desde 1994. Volví a adquirir un disco de Botellita de Jerez, que me parece que es el mejor disco de esta banda. Y tiene una canción sobre la Virgen de Guadalupe, ¿no? Y así se llama, ¿no? Guadalupe Milagrosa. Cuando estaba chico yo decía, ¿qué es esa mamada? ¿Qué bajo cayeron? Y la chingada, ¿no? En estos días, porque es un disco al que le tengo mucho cariño, mucho cariño, igual que a la banda, en estos días estuve oyendo, por una razón extraña, todavía no lo puedo explicar, estuve oyendo mucho la letra de esa canción. Y me parece fascinante, porque además es un disco historizante, ¿no? Armando Vega Gil era profesor, no sé, creo que en la UNAM, no estoy seguro, mejor ni invento. Se suicida, además por el acoso invertido, ¿no? Porque una chica lo acusa de acoso. Se suicidó el año pasado, hace 2 años. Bueno, de alguna manera, las estrofas de la canción de la Guadalupana remiten a la revolución, remiten a los de abajo, básicamente, ¿no? Remiten a estos hombres que encuentran un estado existencial en la Guadalupana, en el estandarte, ¿no? En la identidad, o en la pretendida identificación, lo voy a decir ahora sí, con la madre tierra. Es una cosa bárbara, pues, ¿no? Hoy entiendo por qué nos atrevemos a decir que nuestra primera bandera fue el estandarte de la Virgen. Porque sí, ¿no? O sea, fue el estandarte, por lo menos en el relato histórico, historizante siempre, la punta del ejército, ¿no? Bueno, del levantamiento. Bueno, y los zapatistas hoy en día no dejan de tener a la guadalupana en sus murales, ¿no? Ahí está, ¿no? Es decir, es
es una situación, pues, la religiosidad. Por eso le tengo bastante respeto, ¿no? Tiene muchos más años, pero muchos más años que las baratijas modernas de la cientificación de la psique, ¿no? Por eso me inclino positivamente hacia la religión. No soy religioso, ni soy creyente. Quisiera creer en los Reyes Magos, pero me dejaron de traer cosas hace mucho. Entonces, pues respeto y con mucho respeto, ¿no? La cuestión religiosa. ¿Alguien más, por favor? Tenemos unos minutitos todavía para comentar. Anden, no se queden callados. Has, Marisol, Ana, Widi. Ana Fernanda. Pescado. Ya abrió el Has su micrófono. ¿Qué pasó, Has? Pues que estoy así como que no puedo comentar nada porque ahora sí me tienes todo así, todo mareado. Por eso no estás en tu pecera, ¿verdad? Te estamos buscando. Ay, no, ahí ando. Pero sí, no sé. Creo que en Facebook se pueden No, hacer estoy re güey en este seminario. Deja que pase más y que agarre más la onda. Está bueno, Has. Los demás, Octavio, muy calladito. Demasiado. Es que, güey, me tomé una botella de vino antes de tu seminario. No puedo decir más. Ay, hay poderes más fuertes que el pensamiento. Tú, Widi, ya te estás doblando de sueño, ¿verdad? Un poco. O sea, como que no sé qué compartir porque en verdad fue como mucha información y como que todavía estoy como procesando algunos antecedentes de lo que entregaste. Entonces creo que todavía no llego como a enlazar muy bien todo lo que compartiste y expusiste. Bueno, solo díganme una cosa, no están perdidísimos, ¿verdad? O sea, sí me di a entender. Sí, más o menos. Digo, porque puedo repetir esto güey. mucho tiempo. Sí te vamos siguiendo, creo. No sé, Widi está entre que dormida y entre que quiero decir que sí, pero no. Sí, es que me confunden como, o sea, como a diferencias como de las otras sesiones, como que iba súper ordenada, así como cogiendo cada una de las ideas y como relacionándome, me era fácil. Ahora como que me complicó, como que encontré que fue como un tsunami de emociones y estoy ahí, tratando de sobrevivir en ese tsunami. Bueno, puedo dejarlo en este punto, ¿no? Lo que estoy tratando de hacer es que veamos el problema de la imitación socrática. O sea, para él esto es cualidad del hombre. Y yo lo que necesito es que veamos que es un problema y no que lo tomemos como un hecho. Ya. Que el hombre no necesariamente es imitativo por naturaleza humana, sino que hay una otra cosa que no sabemos qué es, pero que está antes de la imitación. Si nos quedamos con la idea de que el hombre es imitativo, entonces todo lo posible es la educación. Claro. Que es lo que vamos a ver. Por eso estoy lanzando, digamos, el cuestionamiento previo, porque las siguientes páginas son exactamente instructivos de educación, ¿no? Pedagógicos. Eso es, en resumen, lo que vimos hoy. Ok, ya me quedó claro. Pero necesito que esté dentro de ustedes, pues. Uh-huh. Necesito que esté dentro de ustedes el problema. Porque el problema es un problema, ¿no? Y no pensé, según yo voy muy ordenadito. Pero ya las próximas sesiones van a ser mucho más relajadas, porque ya vamos a dedicarnos a la lectura, terminar el libro 3, y ya vamos a ver cuánto avanzamos del libro 4. Ya falta poco, o sea, lo que sigue ya es muy rápido. ¿Alguien más? ¿Cómo va este dicho que no sé qué dice, pero al final dice, pero el ejemplo arrasa?
ayúdennos. Sí ubico, pero también me ubico con lo de que el ejemplo arrastra. Pero el ejemplo arrastra. Ajá. Ajá, por lo imitativo. Sí ubico de qué estás hablando, pero no ubico el dicho. Pero aquí es donde yo quiero plantear el problema, justo aquí. O sea, que nuestra salida sea ejemplar, ser ejemplares para ser imitados, ya implica un extravío, ya implica algo que está perdido. Eso es lo que quiero como trabajar, pues. O sea, no quiero que nos vayamos con el canto de la sirena, de que el camino es ese, ¿no? La ejemplaridad de los seres humanos. Ha sido estas últimas 2 sesiones esto. Trato de señalar y de puntuar una y otra vez que el problema es que Sócrates, bueno, Platón, a través de Sócrates, tiene definido al hombre y lo define como un imitador. Ese imitador es el que está perdido. Necesitamos tenerlo claro porque vamos a llegar a la caverna. Pero eso lo haremos ya el año próximo. ¿Está bien? ¿Has abriste tu micro? ¿Quieres decir algo? Has el pez. Ahí está el Has, ¿ya vieron? Es ese amarillo con azul. Sí, ya ahí está. No, no quiero decir nada. Abrí mi micrófono desde hace un rato y no lo he cerrado. Ah, ok. Bueno, si Marisol y Ana Fernanda y Pescado no quieren decir nada, creo... Pues ¿sí? yo lo único que puedo decir es que estuve leyendo también un poquito. Más que nada no tengo nada que decir porque estoy un poco sorprendida por cómo viene la institucionalización desde hace años, años, años y pues nada, solo estoy sorprendida con todo lo que hemos visto. Como que Sí, abre mucho los ojos. nos debemos de haber echado unos 4.500 años desde la institucionalización gubernamental hasta ahora. Sí, totalmente. Y Ujú. lo que más me impresiona creo que es cómo lo dicen de literal en los textos, cómo literalmente hablan sobre cómo es que van a crear un nombre ideal y cómo es que van a institucionalizar todo lo que hay en él y cómo borran todo lo esencialmente humano y lo dicen literalmente, que lo hacen justo por el control y es impresionante. Sí, ahora hay que esperarnos, vamos a ver qué tan lejos llega. Porque no podemos pelearnos todavía con el buen Sócrates, ¿no? Bueno, con el buen Platón. Eh, hay que esperar, ¿no? La caverna es una parte del libro que es gloriosa, gloriosa. Vamos a esperar un poquito. ¿Está bien? Va. Muy bien, déjenme despedir. Puse el Facebook Live porque pues quería mostrar lo que estamos haciendo y pues mi pretensión no era que fuera tan difícil. Pero bueno, si alguien está interesado, se queda ahí el video y está abierto el seminario. Todavía vamos a trabajar 3 meses, luego hacemos una pausa y vamos por otros 6 meses de trabajo. Entonces, lo que quería era invitarlos a todos. Y perdónenme que no conteste las preguntas que hacen por Facebook porque no puedo leer y no soy bueno para esas cosas. Pero están todos invitados al seminario. Es cada 8 días, lunes a esta hora. Me despido de los de Facebook. Besitos. Ahora sí, nosotros. Ya nada más quería ver si jalaba más banda. Nos vemos en 8 días. Descansen. Dejemos a Widdy en paz porque ya para ella es la 1 de la mañana. Y todo, Octavio, ya duérmete, eres un borracho. Sí, sí, Y lo todos sé. los demás, bueno, cuídense. Marta, a ti Buenas te veo noches. ahora. Adiós, adiós. Bye. Adiós. Bye. Gracias, bye. Bye. Bye, bye.